Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. La transfiguración de Jesús. Unos 8 días antes de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió, y su ropa se volvió más blanca y brillante. Y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro les dijo: «Maestro, qué bien estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos, y al verse dentro de esa nube, tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: «Este es mi Hijo elegido, escúchenlo». Cuando se escuchó esta voz, Jesús quedó solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto. Y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este Evangelio así cargado de luz, este baño de luz que nos hemos hecho, y a partir del cual San Lucas nos cuenta los hechos de la transfiguración. Y son hechos que nos dejan prácticamente con la boca abierta, porque están llenos de asombro, pero también de mucha confusión, porque a veces nosotros no logramos entender esa relación que hay entre estas páginas del Evangelio con nuestra vida. Y además este Evangelio es muy importante en el corazón de la Cuaresma, en el corazón de un cuerpo en el cual nosotros nos entrenamos a ver un poco más dentro de nosotros, a ver qué sucede en nuestra vida. Nos entrenamos para poder obtener las fuerzas que nos van a ayudar a después dar ese gran paso, a poder dar ese salto que nos va a llevar a el lugar al cual hemos siempre deseado, que es la Pascua. La Cuaresma, podemos decir, es un tiempo en el cual, o un periodo en el cual no tenemos tiempo para perder. Más bien hay tiempo en que tenemos que invertir, y hay penitencia no porque tenemos que hacernos males. El cristianismo no es masoquismo, sino que es penitencia en el sentido que nosotros queremos estar con los pies sobre la tierra, y a veces estar con los pies sobre la tierra es muy, pero muy difícil. Es más fácil a veces escapar, es más fácil ir más allá. Es más fácil salir de esa realidad en la que estamos y no estar dentro de nuestra realidad. Y además esta historia, esta pausa de luz en el corazón de la Cuaresma es esencial para poder entender después toda la vida de Jesús, pero sobre todo esa hora oscura del Viernes Santo, la hora oscura de la cruz. Aunque dentro de nuestra vida está la oscuridad, también dentro de nuestra vida hay una hora de la cruz. Es decir, hay cosas que nosotros no elegimos, pero que están ahí, que nos esperan, que nos dejan expuestos a la oscuridad y sin palabras, que nos dejan sin fuerza, sin motivación. ¿Dónde encontramos nosotros ese coraje de poder enfrentar esa hora de cruz? ¿Dónde encontramos la fuerza y el coraje de poder vivir ese momento de oscuridad? Si no es haciendo memoria de este baño de luz que los discípulos hacen, de hecho, en esta parte del Evangelio que hemos leído. Jesús porta consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y es como si él quisiera imprimir dentro de la memoria de estos discípulos esta imagen gloriosa de él, para que así cuando los discípulos lo van a ver destruido y desfigurado en la cruz, abandonado y solo, cuando lo verán en la tristeza que lo hace sudar incluso sangre, cuando verán que le escupen, cuando lo verán vencido en la cruz, la memoria de esta luz de la cual nos habla el Evangelio
les hará encontrar la valentía a los discípulos de no escapar, de estar ahí, de permanecer ahí. Y es Juan el único que tiene esa fortaleza y el coraje, la valentía de estar al pie de la cruz. Los otros quizás se ven o imaginan recordando esa luz del Evangelio que hemos apenas escuchado. Vean, hay una relación muy profunda entre la luz y las tinieblas de nuestra vida. Si nosotros no metemos en comunicación la hora de la luz con la hora de la oscuridad dentro de nuestra vida o dentro de nuestra existencia, tenemos el riesgo de banalizar los momentos hermosos de nuestra vida y tenemos el riesgo después de quebrarnos en el momento de la prueba. Quiere decir que cuando estemos de frente a la cruz o cuando estemos ante un problema serio, nosotros no encontramos la fuerza para enfrentar todo esto que nos pasa. Pero ¿qué es lo que nos hace cristianos? ¿A qué pregunta nos responde el Evangelio que hemos escuchado? Quizá puedo sonarles un poco superficial, pero vean, si como cristianos nosotros no aprendemos a orar, nuestro cristianismo es inútil, nuestro cristianismo es prácticamente inútil. El Evangelio que hemos apenas escuchado nos enseña qué es la oración y cuáles son los efectos colaterales de una oración falsa. Porque si nosotros con nuestra fe, con nuestro creer en Dios o en Jesús, no aprendemos qué significa hacer oración, es como si toda nuestra vida la vivimos sin respirar. A un cierto punto no logramos existir más. Es como si quisiéramos ganar la Fórmula 1, pero no tenemos gasolina. Podemos empeñarnos todo lo que queramos con buena técnica y el mejor motor. Podemos tener un auto magnífico y podemos tener alguien que nos echa porras, pero al final, si no tenemos el carburante, si no tenemos gasolina, no podemos andar a ningún lado. Para nosotros cristianos es esencial la oración. Si nosotros no nos hacemos esta pregunta a nosotros mismos, es decir, preguntarnos, ¿yo sé hacer oración? ¿Existe la oración dentro de mi vida? Tenemos ese riesgo de que el cristianismo se quede dentro de nuestra vida como ese gran potencial que tenemos, pero al final no se transforma en nada más, no se hace nada concretamente. Algo que nosotros podamos hacer, algo que podamos comer, por ejemplo, algo que logremos hacer nuestro, a poderlo transformar en algo dentro de nuestra vida. Entonces ven que el Evangelio que hemos escuchado apenas es una guía, es algo que está lleno de pequeñas pistas que nos ayudan a entender qué cosa es la oración, en qué sentido esta oración puede ser útil para nuestra vida. La primera, sobre todas las cosas que hace Jesús para hacer vivir a sus apóstoles, entender esta experiencia, es llevarlos consigo a la montaña y estar con Él orando. ¿Y por qué es importante subir a esta montaña? Porque vean, cuando nosotros queremos entender algo dentro de nuestra vida, a un cierto punto debemos de tener esa valentía de tomar distancia de nuestra vida. Y de esta montaña, y de la visión que tenemos de esta montaña en la cual nosotros hemos llegado, hay una visión general. Se puede ver el mar, se pueden ver las colinas, se pueden ver los árboles, el bosque. Cuando nosotros estamos demasiado cercanos, es como si nuestra vida se fija únicamente sobre los pequeños detalles, pero perdemos esa visión general y pensamos que nuestra vida está únicamente metida en pequeños detalles y entramos en depresión o en tristeza. Pensamos que toda nuestra vida sea siempre esa pregunta, ese signo de interrogación que nos dice que las cosas no están andando bien. Y nos fijamos únicamente sobre pequeños detalles que no logramos superar. Pero la oración nos hace entender que ese detalle está metido en un contexto mucho más grande, en una panorámica que da sentido a ese pequeño fragmento. Si quieren ver un cuadro, no pueden acercarse demasiado a ese cuadro, a esa pintura. Todos estos cuadros hermosos que encontramos, por ejemplo, en las iglesias, si nos acercamos demasiado a esas pinturas, a esos cuadros, tal vez logramos ver el color o la intensidad del color rojo, del color azul, del color verde, pero
no logramos ver el, el cuadro en general, la representación que está metida en esa pintura. Ahora, llevando esto a la práctica en nuestra vida, significa que si nosotros vemos únicamente a las pequeñas experiencias feas en nuestra vida, si nosotros estamos demasiado apegados a lo que nosotros hacemos, a cómo nosotros vivimos, a aquello que nos pasa, sin que nunca tomemos una distancia real, sin que nunca recuperemos esa visión general, a un cierto punto nos olvidamos del sentido de la vida. Nos olvidamos del contexto de la vida. Nos olvidamos de esa visión general de todo lo que existe. Es por eso que es necesaria la oración. Ya sencillamente por este detalle, nosotros tenemos que preguntarnos si vale realmente la pena o no hacer oración. Si efectivamente somos capaces de escalar la montaña de la oración, de subir a esta montaña para que desde ahí podamos ver las cosas desde una forma más general, tener una perspectiva del contexto en el cual estamos viviendo todas las cosas. Y que no es únicamente aquello que yo pienso, aquello que yo estoy pasando, lo que está sucediendo en mi vida. Estas situaciones son muchas veces únicamente los escalones en los cuales metemos los pies para lograr tener una visión diferente de nuestra vida. La oración significa bajarnos de este pequeño escalón de el según yo y ver las cosas de un punto de vista diferente. Es por eso que Jesús arranca a los discípulos de su vida cotidiana y se los lleva con él al monte Tabor para poder ver desde el inicio su vida. Pero vean, subir sobre una montaña es siempre algo empeñativo. Si a ustedes les ha pasado que han tenido que escalar una montaña o que han tenido que caminar en un sendero, tienen que saber que si no hay una buena guía, nos podemos hacer mucho mal o incluso nos podemos perder. Se puede incluso perder la vida. Y así sucede en la experiencia de la oración. No se debe de improvisar. Si nosotros no tenemos una guía, si nosotros no tenemos a alguien que nos guía en estos senderos empeñativos, porque esta digamos que es la segunda característica de la oración, no es algo simple, es hacer prácticamente una escalada, es algo que nos hace sudar, es algo que nos hace sentir el peso de la salida. No es simple, no es un sentimiento únicamente. Muchas veces nosotros pensamos que la oración es simplemente probar la paz por un momento, pero eso no es oración. Eso es únicamente un sentimiento, sentir algo bonito, del cual nosotros muchas veces tenemos necesidad, pero no es esa oración así como Jesús nos la ha enseñado. Porque la oración, así como Jesús nos la enseña, es una conquista. Es algo que nosotros aprendemos con el tiempo. Es el sudor de la frente. Es algo que nos indica que nosotros tenemos que seguir a alguien, a un guía. Y sobre todo en esta oración nosotros vamos adelante coordinados, no únicamente solos. Y esto es algo que nosotros muchas veces nos olvidamos. El cristianismo no es un camino en soledad. Jesús ha querido hacer la iglesia, ha querido hacer un grupo de personas, es decir, ha querido una compañía de personas. Ha querido a Pedro, a Santiago y a Juan, es decir, alguien con quien puede relacionarse. Y es ahí donde se puede aprender algo. Es ahí donde la oración se hace verdadera y donde aprendemos a hacer oración. No es un camino de santificación en la soledad. Incluso el ermitaño que esté en el lugar más recóndito del mundo, para poder hacer esa escalada, tiene necesidad de caminar coordinado con la iglesia, en comunión con los demás. Si nosotros no entendemos que únicamente recuperando la comunión con los demás podemos comenzar una escalada verso Dios, entonces para nosotros no habrá jamás ese acceso a la oración, a esa verdadera oración, a esa oración que nos hace transformarnos, transfigurarnos, a esa experiencia de luz que hace encender una lámpara
en el momento de oscuridad que estamos viviendo. Es hermoso ver cómo el Evangelio nos sugiere que nosotros tenemos que hacer un trabajo o un trabajo doble para poder reforzar esa relación con Dios. Para eso hay que sanar las relaciones que están en torno a mí. Y tienes que preguntarte si estás en comunión con los demás, porque únicamente a través de esa comunión es como se puede comenzar un camino. Es ahí donde se puede iniciar este trabajo, esta fatiga de hacer oración. Y el Evangelio nos cuenta además que mientras que Jesús hacía oración, su rostro cambió de aspecto y su ropa se cambió y fue brillante y irradiaba luz. Esa experiencia es la experiencia de la luz. ¿Y qué pasa, Jesús? ¿Qué cosa es esa experiencia de la luz? ¿Qué cosa significa verdaderamente dentro de nuestra vida hacer esa experiencia de la luz? Quiero hacerles un ejemplo que es muy simple, porque aunque si nosotros no nos damos cuenta, nuestra vida está llena de pequeños montes Tabor que nos ayudan a afrontar todo el resto de nuestra vida. Imagínense que tienen que enfrentar una experiencia difícil, que tienen que vivir una experiencia fuerte en su vida, tal vez un examen, tal vez el encuentro con alguna persona, y tienes que enfrentar esos desafíos. Y las personas que viven contigo, las personas a las cuales les importa tu vida, primero que tú vayas de fuera de tu casa, te dan un abrazo fuerte y después te dejan ir. Es esa memoria del abrazo que nos dan, que nos hace enfrentar la dificultad. Esa es propiamente la experiencia de la luz. Cuando propiamente tú te sientes amado, cuando te sientes sobre de ti o físicamente, ese amor es como tú logras encontrar la fuerza para enfrentar tal cual problema dentro de tu vida. Esta es la experiencia de la luz que nos viene a contar el Evangelio. Es decir, si tú no te sientes el abrazo de alguien que te ama, tú no encuentras verdaderamente la fuerza de enfrentar las cosas difíciles. Ahora, este ejemplo quizá es pequeño, simple, que es, digamos, cercano a nuestra experiencia. Entonces, alarguémoslo ampliamente a toda la experiencia de nuestra vida. Si no hay un cambio profundo entre la luz y esa oscuridad que invade nuestra vida, entonces nosotros continuaremos a vivir como cobardes. No encontraremos jamás la fuerza y la valentía para enfrentar los problemas. No encontraremos jamás la fuerza para estar de frente a las cosas difíciles. ¿Y saben qué pasa cuando nosotros no queremos estar de frente a las situaciones complicadas de nuestra vida? Escapamos. Nosotros nos mantenemos entrenando, hacemos finta como que nada pasa, porque de cualquier forma nuestra vida sigue adelante, incluso aunque si tú no estás presente, incluso cuando esas cosas no las enfrentas, incluso aunque si tú no te tomas la responsabilidad de tu vida. Ahora, Jesús hace oración y dice el Evangelio que su rostro cambió de aspecto. Esto quiere decir que la oración transfigura nuestros ojos, transfigura nuestro rostro, y es que de hecho es una cuestión física. Cuando tú te sientes amado, lo ves en tus ojos brillan de una luz diferente, y no únicamente se ve ese rostro estresado por los problemas. El amor nos transfigura cuando nosotros lo experimentamos realmente dentro de nuestra vida, y Dios es amor dentro de nuestra vida. Uno de los motivos más importantes para aprender a hacer oración es no sofocar a Dios con nuestras palabras, no es llenarlo de palabras o de cosas que tenemos que decir. Dios no tiene necesidad de nuestras palabras, Dios tiene necesidad de que nosotros nos dejemos amar, que nosotros nos dejemos abrazar. Él tiene necesidad de que nosotros alcancemos la forma de su abrazo, que nosotros nos dejemos capturar de esta luz que cambia nuestros ojos, que cambia nuestro rostro, que nos transfigura, que nos hace sentir diferentes y que nos hace ver diferentes. Porque únicamente cuando nos sentimos esta luz sobre nosotros, esta luz del amor, es así como nosotros nos convertimos radicalmente nuevos.
venimos profundamente cambiados, transformados, transfigurados. Y vean que el Evangelio pudo haberse detenido únicamente a describir cómo era el rostro de Jesús, porque generalmente lo más importante de una persona es su rostro, sus ojos, lo que nos comunica esa parte del cuerpo. Sin embargo, el Evangelio continúa y dice que incluso su ropa se convirtió en algo que irradiaba luz. Y esto, ¿saben qué significa dentro de nuestra vida? Que no únicamente la experiencia de amor nos cambia a nosotros, sino que cambia la forma en cómo nosotros nos presentamos al mundo, y cambia a partir de ese instante, ¿no? Cambia nuestra forma de lavarnos, por ejemplo, de estudiar, de hablar, cambia nuestra música, cambia las cosas que nosotros llevamos dentro de nosotros, cambia el mundo que está en torno a nosotros. Esto quiere decir que esa onda que llevamos nosotros dentro se transforma en una onda expansiva que irradia incluso sobre nuestra ropa. Si tú cambias, el mundo también cambia. Si tú no cambias, el mundo va a seguir igual. Si tú no encuentras a Jesús, si tú no haces esa experiencia del amor de Dios, la ropa de este mundo va a permanecer siempre sin luz, opaca. La política se queda apagada, la escuela se queda apagada, la cultura se queda apagada, nuestras ciudades se quedan apagadas, las cosas que nosotros hacemos se quedan apagadas, grises, nuestros hospitales se quedan apagados. Y la culpa es únicamente de nosotros, no únicamente del sistema, no únicamente de las instituciones o del gobierno o de las cosas que nos rodean. No es cambiando nuestra ropa que nosotros cambiaremos la vida, es dejándonos tocar de esta luz que nos hace cambiar todas las cosas. Dejarnos tocar de esa luz que a un cierto punto se transforma en una verdadera revolución cristiana, y que no la llevamos únicamente para nosotros, sino que la llevamos para todos los demás. Pero estén atentos, porque la oración no es únicamente rosas y flores. Hay un momento de la oración perverso. Hay una perversión de la oración que muchas veces nosotros hacemos, y lo encontramos cuando el Evangelio nos cuenta las palabras que dice Pedro. Y escuchemos lo que nos dice el Evangelio. Pedro y sus compañeros estaban muy cansados y se dejaron inundar por el sueño. Pero cuando se despertaron, vieron su gloria, la gloria de Jesús. Y mientras que ellos se separaban de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, es hermoso para nosotros estar aquí. Hagamos 3 cabañas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Él no sabía lo que estaba diciendo. Y vean que estos son 2 puntos que nos deberían de hacer reflexionar mucho. La primera cosa, o el primer punto, es esa opresión del sueño. Los discípulos se sienten con mucho sueño, y normalmente el Evangelio nos presenta que cuando los discípulos deben de vivir algo difícil, duermen. Pero digamos que no se deben de maravillar de una cosa de este tipo, porque vean que eso es algo tan cotidiano como, por ejemplo, la actitud que asume una persona con depresión. Cuando una persona está deprimida, lo que hace es querer únicamente dormir, estar en su cama y estar bajo las cobijas. Los discípulos están experimentando en ese momento de oración la depresión, porque Jesús les está llevando a algo nuevo, algo diferente, porque cuando tú haces oración, a un cierto punto descubres quién eres, descubres tu historia, y mientras que descubres tu historia, descubres también las heridas de tu historia, describes las contradicciones de tu historia. Y dentro de las cosas que nosotros hacemos, entra a veces la rutina, y la rutina se puede transformar en una depresión. Es estar oprimidos del sueño, que no logramos más entender lo que nosotros hacemos, lo que decimos, los cantos que podemos entonar. Nuestra práctica cristiana se hace algo automático, que al final es como si estuviéramos durmiendo. ¿Y qué hacemos de un cristianismo? ¿Qué podemos hacer de un cristianismo dormido? ¿Qué nos hacemos de unos discípulos que están durmiendo y que están oprimidos del sueño? De esos discípulos que se escapan de frente a la verdad. Los discípulos que, de frente a las cosas serias, lo único que quieren hacer es estar fuera de las cosas y no dentro. Vean,
Esta es la primera cosa que nosotros tenemos que corregir de nuestra oración, de la forma en cómo nosotros oramos. Cuando tú haces oración, tienes que combatir la tristeza. La tristeza es un gusano del corazón, acuérdense, cada uno de nosotros es atacado de este enemigo. Cada uno de nosotros está continuamente tentado de poder irse, de tener que alejarse del mirarnos a nosotros tal y como somos, de aquello que estemos viviendo, de nuestra historia, de nuestras contradicciones, de las dificultades que tiene que enfrentar. Nosotros tenemos una técnica muy fácil para poder explicar qué cosa es el sueño. No es únicamente el sueño de estar bajo de las cobijas. A veces las cobijas se hacen nuestros amigos. A veces esas cobijas se hacen nuestras habitaciones. A veces esas cobijas es Facebook, es Internet. A veces esas cobijas es el gimnasio. A veces esas cobijas es la misma iglesia. Y sí, amigos, nosotros podemos hacer un uso inadecuado incluso de nuestra misma parroquia o de la misma iglesia. Es decir, nosotros podemos usar relaciones, instrumentos, personas y comunidad para escapar de nuestra realidad y no para enfrentar la realidad. Si nuestro cristianismo y si nuestra fe no nos introduce a regresar dentro de la realidad y a afrontar las cosas, no es un cristianismo sano. Si nosotros pensamos que estamos haciendo una inmensa vida comunitaria, que estamos aprendiendo tantas cosas, que pasamos horas y horas de frente al Santísimo, que hemos aprendido versículos de la Sagrada Escritura, pero después no hacemos eso que tenemos que hacer, entonces significa que nosotros estamos escapando y no estamos viviendo. Si tú eres estudiante y no estudias, significa que estás escapando, incluso aunque si eres muy bueno a hacer otras cosas. Si tú eres una madre, pero no haces de comer a tus hijos, pero si eres una catequista muy buena y eres única, eres alguien sobre quien se apoya toda la comunidad, ese cristianismo no es válido porque es únicamente una cobija, es una cubierta, eso es el sueño, porque es escapar de la realidad, de aquello que somos y que estamos viviendo en un determinado momento. Es un cristianismo que nos quita la responsabilidad, no es un cristianismo que nos mete de frente a las cosas y a las situaciones para afrontarlas. Es un examen de conciencia profundo este pasaje del Evangelio, porque nos hace preguntarnos si nuestra fe en Cristo es una forma de estar en el mundo o de escapar del mundo. San Pedro dice: Señor, es extraordinariamente hermoso estar aquí. Hagamos 3 tiendas. Permanezcamos aquí. El Evangelio dice: Él no sabía lo que estaba diciendo. Es decir, cuando nosotros usamos la liturgia, cuando nosotros hacemos un uso de nuestra vida cristiana, cuando usamos incluso a Dios, entonces en este momento estamos prácticamente destruyendo a Dios y no sabemos lo que decimos. En ese momento Jesús hace la única cosa que puede hacer y que no es esa explicación, sino que es llevarlos abajo de esa montaña, ¿no? Y dice, esta experiencia es únicamente verdadera si es verdadera ahí donde tú estás viviendo, ahí donde se está llevando a cabo tu existencia. Para regresar al ejemplo anterior, de acuerdo, hace muy bien sentirse abrazados, tener ese abrazo de alguien de nuestra familia para afrontar una dificultad, pero imagínense que alguien dice: por favor, no me dejes en este momento, permanezcamos abrazados, yo no logro ir a hacer ese examen. Entonces la persona te está abrazando y no te deja ir. ¿Tú crees que ese abrazo te está haciendo bien? No, porque ese abrazo te está evitando de ir a hacer lo que te corresponde. Ese abrazo no te está resolviendo el examen o el problema. Ese abrazo no está enfrentando las cosas a tu puesto. Y esto es otro vicio que nosotros tenemos. Nos enojamos con Dios porque nosotros queremos que Dios enfrente nuestra vida en nuestro lugar. Dios no es alguien que se pone en nuestro lugar. Jesús no se cargó a sus discípulos en la espalda y los llevó al monte Tabor.
Los hizo caminar para llegar hasta el monte Tabor, los hizo sudar, pero no hizo el camino en su lugar, los guió, pero no los llevó en sus espaldas. No demos la culpa a Dios únicamente porque nosotros nos queremos olvidar de nuestras responsabilidades y que tenemos miedo de enfrentar verdaderamente nuestros problemas, incluso cuando nosotros no entendemos, incluso cuando nos crea confusión. Y esto lo vamos a ver dentro de un poco. Y vean, este examen de conciencia es quizá la punta de la lanza de todo. Y es esa mirada que podría cambiar verdaderamente nuestra espiritualidad y nuestra forma en cómo creemos, la forma en cómo nosotros hacemos oración. Por eso muchas veces para nosotros la oración o se hace o un refugio o nos hace aburrirnos. Para traducirlo con el Evangelio, o nos hace atormentar o se hace una droga. Cuando la oración nos hace adormirnos, no es una oración cristiana. Cuando la oración la usamos para escapar, es como una droga y no es una oración cristiana. Veamos adentro de nosotros. También nosotros podemos tener ideas disparatadas como San Pedro. Podemos decir las mismas cosas que San Pedro. Permítame decir también una palabra dulce, porque de lo contrario parecía que únicamente los estoy regañando. Vean, si el Evangelio nos cuenta que estas palabras las dice San Pedro, es para decir a cada uno de nosotros, no te preocupes si te vienen estas ideas en mente. Incluso a San Pedro le vinieron estas ideas a la mente. El Evangelio nos cuenta sobre ciertas preguntas y no debemos de tener miedo cuando estas preguntas llegan a nuestra vida. El Evangelio nos cuenta de los límites de los discípulos para que así cuando nosotros experimentamos estos límites dentro de nuestra vida, no nos escandalicemos. Porque digamos que el razonamiento más simple que nosotros podamos hacer es que si como yo pienso esto, entonces yo no tengo ninguna esperanza. Si como yo he hecho las cosas mal, entonces no tengo ninguna esperanza. Si yo recuerdo que Jesús creó su iglesia sobre un traidor arrepentido, porque Pedro no era el mejor de todos, y sin importar eso, Jesús funda su iglesia sobre este hombre. Él lo hace para decir a cada uno de nosotros de no tener miedo, si a veces también nosotros tomamos la tangente, si muchas veces nosotros nos equivocamos. Nosotros tenemos que aprender a eso que es perdonarnos y ver nuevamente algo. La oración nos ayuda a perdonarnos, es decir, a ver las cosas desde el inicio y decir, no, así yo no tengo que vivir, así yo no puedo continuar mi vida, tengo que tomar una nueva dirección para continuar mi vida. Hay un tercero y último punto que el Evangelio nos pone enfrente. Mientras hablaba así, dice el Evangelio, viene una nube, los cubre con su sombra, y al entrar en esta nube, ellos tuvieron miedo, porque incluso aquí es hermoso que el Evangelio nos dice esto, porque nosotros buscamos a Dios para que Él nos dé luz, para que Él nos dé claridad. Pero cuando nos pasa que a veces las experiencias que nosotros tenemos con Dios crea dentro de nosotros confusión, entonces ahí nosotros tenemos miedo. Y eso también pasa en nuestra vida. Es decir, no podemos ir hacia Dios pensando que Él nos dé respuesta para todas las cosas. La única respuesta que Dios nos da, la única indicación que Dios nos da, ¿saben ustedes cuál es? Una voz salida de la nube que decía, este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Nosotros somos cristianos por este motivo, no porque nosotros hemos únicamente claridad o porque hemos comprendido todo, sino porque nosotros sabemos a quién tenemos que escuchar incluso cuando estamos confundidos, incluso cuando tenemos miedo. Un cristianismo con las orejas tapadas, un cristianismo sin esa disponibilidad a escuchar, sin escuchar a Jesús sobre todo en la palabra de Dios, entonces eso es un cristianismo que no nos va a ayudar jamás, que nos va a dejar en la confusión y en el miedo. Y cuando uno tiene confusión y miedo, ¿qué hacemos? Nuestra reacción es escapar. Entonces vean, nuevamente puede regresar este mecanismo de salir de nuestra realidad. Pero el Evangelio concluye con una expresión que, permítanme
de cambiarla, en lugar de reforzarla, porque el Evangelio no dice esto, pero yo quiero jugar un poco con las palabras. Apenas la voz se calló, dice el Evangelio, se quedó Jesús solo. Tenemos que invertir las palabras. Apenas la voz se calló, quedó solo Jesús. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque se puede ir un párroco al quien le tenemos afecto, puede acabar un retiro espiritual, se pueden acabar todas esas cosas, pero al final de todo, la única cosa que nos queda, la única cosa esencial que nos tenemos que llevar con nosotros es Jesús. Al final, únicamente Jesús se queda. Y si nosotros únicamente continuamos a defendernos de lo que nos sucede en nuestra vida, porque las cosas que tenemos a nuestro alrededor sí nos pueden ayudar, pero no son un sustituto de Dios. Vean, cuando nosotros comenzamos a ir a la iglesia, digamos a una cierta edad, por ejemplo a la edad de los niños, de los jóvenes, no es que vamos por Jesús. Quizá hay ciertas actividades que se hacen en la iglesia que nos llaman la atención, o porque hay un sacerdote que nos está simpático, porque el catequista me hace hacer ciertas actividades para divertirme, pero digamos que esto únicamente son distracciones, porque la única cosa esencial, o lo único esencial, el único esencial es Jesús, y al final de todo, cuando las personas no están más, o cuando ciertas experiencias no las vamos a hacer más, nosotros tenemos que conservar a Jesús. No podemos dejarnos separar del esencial que es Jesús, porque si el cristianismo lo unimos a vivir cosas pasajeras o hacer actividades pasajeras en la iglesia o estar con una persona que al final se va a ir, eso nos va a hacer que quedemos decepcionados. El Papa nos ha dado un testimonio hermoso, y no porque él tenía miedo y entonces él escapado de una dificultad, sino porque nos ha recordado que el cristianismo existe porque está Dios. El Papa existe en relación a Dios, no como una figura importante o como un capitán de Estado. Eso es simplemente una idolatría. Nosotros no nos sentimos seguros porque está esa persona, porque está el Papa. Nos sentimos seguros porque está Cristo, que usa a esa persona para venir a nuestro encuentro. Y haciendo un paso hacia atrás, Benedicto XVI nos ha enseñado que la Iglesia permanece en pie sobre todas las cosas, que no se apoya sobre la inteligencia o sobre la teología o los discursos extraordinarios de una persona. La Iglesia se apoya sobre Jesús, que es el único esencial. Cuando se sientan solos, cuando vean que no está nadie más en torno a ustedes, cuando no se sientan comprendidos o incluso cuando no están las personas que los aman, acuérdense que hay una cosa que nunca les quitará a nadie. Solo Jesús se queda al final. Y solo sobre Él podemos apoyar nuestra vida. El Evangelio concluye diciendo, y ellos callaron y nunca contaron lo que había sucedido en ese lugar. En una manera muy presuntuosa, permítame, digamos, cambiar el final de este Evangelio. No se callen, no callen. Regresen a su casa y díganlo a todos. Si esta experiencia es verdadera dentro de su vida, anúncienlo a los demás, grítenla a todos. No tengan únicamente para ustedes el cristianismo. No dejen que Jesús sea únicamente algo que se queda en su vida privada. Que todos puedan escucharlo, que todos puedan sentir que Dios existe y que existe una vía de salida, que existe un sentido a esas escaladas que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Anuncien a todos el Evangelio. San Francisco amaba decir una cosa muy bonita. Decía, anuncien a todos al Evangelio y si es propio necesario, utilicen las palabras. Que así sea.